Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Contemplamos en este pasaje del Evangelio de Lucas, ya en el capítulo 4, es decir, en el inicio de la evangelización de Cristo en su primer año, tal vez sus primeras predicaciones públicas, en que Jesús llega a Nazaret, su ciudad de origen, donde él se crió, donde vivía María y José, y donde él fue creciendo poco a poco en compañía de otros parientes y amigos y vecinos. Lamentablemente, estas personas no supieron aceptar la vocación de Jesús, entenderlo realmente, con su identidad de profeta y, más que eso, hijo de Dios hecho hombre. Y al saber que él ya tenía una cierta fama y que estaba comenzando un ministerio bastante especial, donde ya tenía algunos discípulos tal vez y había hecho algunos milagros, realmente los nazaretanos no supieron asumir esto con amor, con fe, con humildad, y les entró una gran envidia. La envidia es un sentimiento maligno porque muchas veces cuando nosotros conversamos en forma descuidada, dejamos pasar la envidia, sobre todo cuando hablamos de otras personas, donde se refleja nuestro orgullo, nuestra ansia de valer demasiado acentuada, viciosa prácticamente, en que queremos exaltar nuestro ego de tal modo que queremos despojar de su buena fama a los demás, diciendo cosas que no contribuyen, ¿no? Muchas veces decimos, sí, tal persona es muy buena persona, esto y lo demás, pero, y después de ese pero viene algo que lo denigra. ¿Por qué? Porque estamos manchados por ese pecado, que es el orgullo, que va acompañado siempre por la envidia. No podemos fácilmente aceptar que alguien cercano triunfe, le vaya bien, tenga talentos, tenga cualidades que pone al servicio de los demás y que prospera y que es reconocido por eh, por su crecimiento, sea cual sea en qué tipo de habilidad o por la gracia que Dios le ha dado en forma particular o en forma habitual. La verdad es que es una pena porque cuando un hermano, sobre todo alguien cercano, sale adelante, triunfa, todos deberíamos sentirnos contentos porque somos una familia. Pero el pensamiento individualista, que está en el corazón del hombre pecador, le impide alegrarse con la felicidad, con la prosperidad o con el éxito de las personas cercanas. Jesús, al entrar a Nazaret, claramente experimentó ese sentimiento de envidia que tenía el pueblo hacia él. Por eso en la sinagoga dijo derechamente y en forma frontal
ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y fue señalando por qué algunos de los grandes milagros en el Antiguo Testamento se realizaron con personas extranjeras, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Ahí entonces los nazaretanos, que además de la envidia sintieron esta argumentación de Jesús que los corregía fuertemente, experimentaron ahora también otra cosa que es horrible, que es el odio, la rabia, la ira incontenible y el deseo de matarlo. Así es que Jesús, desde el inicio de su ministerio, ya está marcado por la cruz, ya está marcado por aquello que decía el profeta Simeón cuando María y José lo presentaron en el templo: este niño será causa de contradicción, no solo en Israel, sino para todos los tiempos y para todas las naciones. Jesús es piedra de tropiezo. O estamos con Jesús o estamos contra Él, pero no se puede estar indiferente frente a esta verdad absoluta, con mayúscula, que llega al mundo y que nos interpela para convertirnos de veras, para doblegarnos a su grandeza, a su amor infinito, sobre todo a su inmensa misericordia. O para elegir el camino de la desesperación, el camino del absurdo, de creernos autosuficientes, de que sin Jesús podemos salir adelante, o que otras fuerzas de este mundo, o de un mundo angelical caído, pudieran darnos algún tipo de felicidad que pueda suplantar o que pueda compensar la felicidad que hemos perdido por estar lejos de Dios. Eso es imposible, totalmente imposible. Por eso, en este tiempo de Cuaresma, recordamos que hemos iniciado con la ceniza, en el miércoles de ceniza, recordando que somos polvo, que somos nada, que somos basura. Venimos de la nada. Somos nada y pecado, como decía San Vicente Palotti, pero que aunque somos un mísero granito de polvo, delante de Dios, Él nos ama infinitamente y por eso ha enviado a su Hijo para morir por nosotros, para resucitar y darnos vida y convertirnos en sus hermanos. Aprovechemos entonces lo que nos queda de esta Cuaresma para pedir a la Santísima Virgen y a San José el don de la humildad, para aceptar a Jesús como la luz verdadera que nos trae la paz y la felicidad, y no seamos parte de esas tinieblas que, como dice San Juan en el prólogo, no quisieron aceptar la luz que venía al mundo.